Bien, ¿cómo andan? Hoy día con frío, con viento, nublado, solo para valientes. Hay un montón de gente. Qué impresionante. A ver si puedo. Bien, seguimos estudiando el libro de Éxodo, ¿sí? Habíamos visto cómo el libro de Éxodo comienza con un pueblo oprimido, ¿sí? Por Faraón, donde el conocimiento de Dios y la presencia de Dios parecen estar ausentes, ¿sí? Y es Dios quien toma a Moisés para liberar a su pueblo y darse a conocer a su pueblo y llevarlo a una tierra, ¿sí?, donde él iba a habitar justamente con su pueblo. El día de hoy vamos a ver el pasaje de Éxodo capítulo 7, del versículo 8 al 13, donde, ¿sí?, donde Dios le anuncia, ¿sí?, a Faraón su derrota, ¿sí?, donde se manifiesta, es como el prólogo a las próximas señales que van a venir, donde anuncia justamente la victoria de Dios contra Faraón, contra este agente de caos, contra esta persona que oprimía, con esta persona que era contraria a Dios y a su voluntad, ¿sí? Y cómo Faraón termina ante la majestad de Dios, ante las señales poderosas de Dios que muestra quién es Dios, termina endureciendo su corazón. Y vamos a ver cómo, a través de la narrativa de las próximas plagas, se repite una y otra vez en cada una de ellas que Faraón endureció su corazón o que Dios endureció el corazón de Faraón. Después vamos a ver, y estaría bueno que lo repasemos juntos y remarquemos, porque es interesante cómo empieza y termina cada plaga de la misma manera. El corazón de Faraón siendo endurecido, ¿sí? Así que vamos al pasaje de Éxodo capítulo 7, versículo 8, que dice: el Señor habló con Moisés y Aarón y le dijo: si como respuesta el Faraón le pide un milagro, tú le ordenarás a Aarón que tome su vara y la arroje delante del Faraón para que se convierta en culebra. Acá tenemos el principio que es Faraón, Dios le dice a Moisés, que es Faraón quien va a pedir un milagro. Es lo primero que Faraón acude, ¿sí? Y vamos a ver que Dios va a hacer este milagro, va a hacer esta señal, ¿sí?, y luego va a endurecer su corazón. Dice el versículo 10. Entonces Moisés y Aarón fueron a hablar con el Faraón e hicieron lo que el Señor le había ordenado. Aarón arrojó su vara delante del Faraón y de sus siervos, y éste se convirtió en culebra. Pero el Faraón llamó también a los sabios y hechiceros de Egipto, y con sus encantamientos ellos hicieron lo mismo. Cada uno arrojó su vara y éstas se volvieron culebras. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó a la vara de ellos. Pero tal como el Señor lo había dicho, el corazón del Faraón se endureció y no les hizo caso. Vamos a ver cómo en el capítulo 5 de Éxodo, ¿sí?, Faraón dice, cuando viene Moisés a decirle, va a liberar al pueblo de Dios, Faraón le dice: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios para que yo libere a este pueblo? Y esta parte que vamos a empezar a leer acá, que vamos a seguir, es justamente la respuesta de Dios. Es, ¿quién es Dios? Bueno, Dios le dice a Faraón: yo te voy a mostrar quién soy yo. ¿Sí? Por eso, cada señal, antes de cada señal, Dios hace una declaración. Esto lo hago para revelarme. Esto lo hago para mostrar quién soy yo. Esto lo hago para que todo Egipto sepa quién es Jehová. Entonces, podemos decir que Dios le da el privilegio
a Faraón, ¿sí?, de que lo conozca. Porque Dios podía así matarlo a Faraón, ¿sí? Pero no, le da una y otra vez la oportunidad de que lo pueda conocer. Con un propósito también. Endurece también el corazón de Faraón. Después vamos a ver un poco esto. Para revelarse no solo a Faraón, sino a todo Egipto y a su pueblo, que, como habíamos dicho al principio, no había conocimiento de Dios, no lo conocían a Dios. ¿Sí? Pero antes de ver este patrón de endurecimiento del corazón de Faraón, vamos a ver un poco la señal en sí. ¿Qué significa esta señal? Porque vemos que Aarón tira su vara y se convierte en una serpiente, ¿sí? Y Faraón llama a sus magos y vienen y hacen lo mismo. Y la serpiente, digamos, de Aarón se traga a la serpiente de los magos de Faraón. Ahora, es una pelea de serpientes. ¿Qué significa esto, no? Y como ya lo hemos visto, esto vamos a hacer un pequeño repaso, si se acuerdan, en el capítulo 4 de Éxodo, si están ahí con sus Biblias, podemos ver de cómo el encuentro al principio de Dios con Moisés hace justamente esta señal, donde Dios le dice a Moisés, ¿tenés tu vara ahí? Tírala al suelo. ¿Y qué sucede en el capítulo 4? Esa vara se convierte en una serpiente. ¿Y qué hace Moisés? Huye, escapa. ¿Sí? Ahora, ¿Moisés le tenía miedo a las serpientes? Sí, podría ser. Todos le tenemos miedo a la serpiente, calculo. ¿No? Pero está anunciando lo que sucedió en el capítulo 2 de Éxodo, donde Moisés huye de Faraón. ¿Sí? Y justamente en este momento, donde Moisés está huyendo, Dios le dice, pará, ahora agarrá a esa serpiente por la cola. Mala idea. No agarres una serpiente nunca por la cola. Y Moisés, por orden de Dios, agarra a esa serpiente por la cola. Ahora, ¿qué significaba todo esto? ¿Qué significa las serpientes en el mundo antiguo? Específicamente en Egipto. Y así lo podemos ver. Me mareé un poquito con esto. Un segundito. ¿Se ve ahí? Ahí está. Bien. En Egipto había serpientes por todos lados, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto hace un par de domingos atrás. Y simbolizaban algo. Teníamos las serpientes, por ejemplo, ¿sí?, en lo que es el sombrero, ¿sí?, de Faraón, que simbolizaba la autoridad, el poder. Ahí tenemos algunas imágenes, qué lindo que queda, ¿no? Pero simbolizaba esto. Ahora, no solo estaba en el sombrero de Faraón, sino que si uno repasa las historias, las leyendas, ¿sí?, de Egipto, aparecen serpientes por todos lados. Por ejemplo, la serpiente que está a la izquierda, ¿sí?, es una figura parece un gato eso, es un gato, que es representado por el dios Ra, donde hay un árbol, curiosamente, donde está custodiado por una serpiente. Y esa serpiente justamente representa el caos, representa la maldad. Y el dios Ra, en teoría, ¿sí?, viene a asesinar a esa serpiente. Ahora, a la derecha hay otra serpiente en la que se creía, en el mundo de ese tiempo, que cuando morían las almas eran llevadas por un barco hacia un lugar de paz, ¿sí?, y tenían que atravesar por un lugar donde estaba Apophis, que era el monstruo del caos, donde trataba de que esas almas no lleguen a buen destino, ¿sí? Ahora, impresionante, y podemos seguir porque hay serpientes por todos lados. Entonces, no es solamente historias de serpientes,
no es solamente peleas de serpientes, esta historia, sino que nos está diciendo algo más, ¿sí? Nos está diciendo de cómo la serpiente es esta representación del caos, de la maldad, lo contrario a Dios. Y es Dios anunciando su derrota. Es Dios anunciando la derrota de esta serpiente, de este monstruo, este dragón, ¿sí? Que oprime, castiga, ¿sí? Al pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué Faraón como esa serpiente? A ver si hay. Es interesante ver también cómo aparece este paralelismo entre la serpiente del capítulo 3, ¿sí? Con Faraón. Ahí tenemos cómo en Génesis, en el capítulo 3, la serpiente actúa con astucia. Y en Éxodo, si se acuerdan, Éxodo capítulo 1, versículo 10, Faraón actúa con sabiduría. ¿Por qué? Porque dice, este pueblo está creciendo, vamos a cortar, no sea que se haga más grande y venga y se quiera rebelar contra nosotros. Y aparece cómo actúa con astucia, ¿sí? En Génesis capítulo 3 tenemos cómo por seguir a la serpiente, ¿sí? La humanidad fue llevada a un lugar de no vida. Salen del jardín del Edén, ¿sí? Salen del lugar de vida, de la presencia de Dios, al lugar de no vida. En Éxodo tenemos a Faraón, representado también en Egipto como el lugar de no vida, ¿sí? Esclavizado a su pueblo, ¿sí? Después tenemos cómo la humanidad, en el capítulo 3, termina con trabajos forzosos por seguir a la serpiente. Y lo mismo tenemos a Faraón esclavizando aún más y haciéndolo que trabajen más pesadamente el pueblo de Dios. Entonces el paralelismo es tremendo. Y no solo eso, sino que tenemos algunos pasajes bíblicos donde nos muestran cómo Faraón es un representante justamente de esta serpiente, esta representación del caos, de estar en contra de la voluntad y propósitos de Dios. Ahí tenemos en Ezequiel 29:3, ¿sí? Que dice, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Y ahí entre paréntesis está Tanín. Tanín es la palabra para este dragón. Y saben que en Éxodo capítulo 7, la palabra que figura para serpiente es Tanín, también. Dice que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Impresionante cómo nos está mostrando cómo Faraón es este gran dragón, ¿sí? Y Dios quien va a derrotar a este dragón. Salmo 74:12. Tú, oh Dios, eres mi rey desde tiempos antiguos. Tú traes salvación sobre la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder. Le rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Tú aplastaste la cabeza del Leviatán y le diste por comida a las fieras del desierto. Tú hiciste que brotaran fuentes y arroyos, secaste los ríos de inagotables corrientes. Tú dividiste el mar con tu poder. Dice Isaías, despierta, brazo del Señor, despierta y vístete de fuerza, despierta como en los días pasados, como en las generaciones de antaño. ¿No fuiste tú el que despedazó a Rahab, el cual traspasó a ese monstruo marino? Rahab es otra manera de referirse a Faraón también. ¿No fuiste tú el que secó el mar, esas aguas del gran abismo? El que en las profundidades del mar hizo un camino para que por él pasaran los redimidos. Estos pasajes son más que claros, ¿sí? Tremendo cómo compara a Faraón con este gran dragón, con esta serpiente, este monstruo que oprimía a este pueblo. Y la redención tiene que ver con esto, con Dios derrotando a este monstruo del caos para liberar a su pueblo. Entonces, vemos cómo en el capítulo 7, en esta primera señal, en este prólogo de las próximas
señales que van a venir, está el anuncio de Dios tragándose a este monstruo marino, a este representante del caos. Y si se fijan, la palabra que aparece en el versículo 12, tragó, ¿sí?, es la misma que aparece en el capítulo 15, si van conmigo. Ahora, dice capítulo 15, versículo 12, cuando el pueblo de Dios fue rescatado, ¿sí?, atravesando las aguas, dice, versículo 12, vamos a leer a partir del versículo 11. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y que llevas a cabo sorprendentes prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra se los tragó. Esto está hablando de cómo los egipcios terminaron asesinados en medio de las aguas, ¿sí? Dice que se los tragó, es la misma palabra. Entonces, esta señal del capítulo 7 nos está anunciando lo que va a suceder al final. Dios se iba a tragar, ¿sí?, a este representante del caos. Lo iba a vencer, lo iba a derrotar, ¿sí? Entonces, es interesante ver cómo esta señal nos anuncia eso, ¿sí? Ahora, si vamos ahora sí a ver cómo comienza y cómo termina cada plaga, vamos a ver que una y otra vez termina con lo que veníamos diciendo al principio. Faraón endureció su corazón, o Dios endureció el corazón de Faraón. Capítulo 7, versículo 13, dice entonces, pero tal como el Señor le había dicho, el corazón del Faraón se endureció y no les hizo caso. Entonces, vemos cómo Faraón al principio dice, pide señal, ¿sí? Él pide una señal y le fue dada una señal, pero termina endureciendo su corazón. Ahora, es interesante ver cómo las señales no producen fe. Y esto es mucho lo que pensamos a veces, que si Dios hace algo extraordinario, si Dios se manifiesta de alguna manera poderosa, magnífica, uno podría creer. Error. En la Biblia una y otra vez nos muestra cómo a través de los actos poderosos de Dios, mucha gente no cree. Lo vamos a tener en Jesucristo, cuando una y otra vez hace milagros, sana los sábados y la gente estaba enojada porque sanaba los sábados, ¿sí? Porque la fe no tiene que ver con ver, sino que la fe tiene que ver con una disposición del corazón, ¿sí? Tiene que ver con aceptar la voluntad de Dios, someternos a su gobierno. Porque Faraón, vino Moisés y le dijo, libera a mi pueblo. Pará, le dice. El que toma las decisiones soy yo. Baja un cambio, Moisés. El que toma... ¿Y quién es ese Dios? No. Yo soy Dios, dice Faraón. Yo soy el representante de los dioses. Yo soy el faraón. Entonces, viene alguien y le dice, ¿hace esto? No, estás equivocado. Por eso endurece su corazón ante el poder y la soberanía de Dios. No acepta su voluntad. Entonces, la fe tiene que ver con esto. Tiene que ver con el humillarme y someterme ante el poder y la soberanía de Dios. Ahora,
¿Qué significa el corazón? Hoy, capaz que hablamos de corazón como, bueno, como la fuente de sentimientos, ¿no? Capaz que usamos, la mente es para pensar, para tomar decisiones, el corazón es para sentir. Pero ¿qué entendían los hebreos cuando hablaban de corazón? Era todo, exactamente, era como su torre de control. Con el corazón hacían absolutamente todo. Exacto, ¿no? La totalidad del ser estaba ahí. No era como nosotros, ¿no? Que dividimos la mente y el corazón, ¿sí? Sino que el corazón era la totalidad del ser. Hay algunas cosas que anoté que aparecen en la Biblia, en la cual nosotros hacemos con el corazón. Dice, nosotros pensamos con el corazón. Los pensamientos del hombre son de continuo el mal, por ejemplo. ¿Sí? Recordamos con el corazón. Conocemos con el corazón. Discernimos con el corazón. Guardamos con el corazón. Vemos con el corazón. Odiamos con el corazón. Nos afligimos con el corazón, nos enorgullecemos, amamos con el corazón, oramos con el corazón, meditamos con el corazón, somos fieles o rectos con nuestro corazón. Nuestro corazón nos engaña, se endurece el corazón, nos hacemos ídolos en nuestros corazones, buscamos a Dios con nuestros corazones, nos arrepentimos y creemos con nuestros corazones y podemos seguir. Hacemos de todo con nuestros corazones, desde el punto de vista bíblico, entendiendo el corazón en este sentido. Entonces, el endurecimiento del corazón no tiene que ver con simplemente un sentimiento, tiene que ver con todo el ser, absolutamente todo el ser. Y es interesante también que Faraón endurece su corazón, se pone duro. Y es lo contrario a lo que podríamos decir que Dios hace, porque Dios ablanda nuestro corazón. Es más, ¿sí? Dice el Salmo 51, el corazón contrito y humillado es el que busca a Dios. ¿Sí? En contraposición a este corazón duro, de piedra, Dios busca un corazón contrito. ¿Qué significa contrito? Que le duele, humillado. ¿Sí? Todo lo contrario a la soberbia de Faraón, que se cree superior a Dios. ¿Sí? Por eso la fe tiene que ver con un reconocimiento de la superioridad de Dios y que Dios es bueno. Con el corazón se cree, dice el pastor. Y ahora es interesante cómo podemos ver muchas señales, ¿sí? Y no creer. Faraón vio el poder de Dios y no creyó, porque su corazón estaba endurecido. Uh-huh.
no sé si pudieron escuchar a Belén, ¿no? Pero ella decía cómo esta idea de el corazón está en los sentimientos, cómo lo entendemos hoy, pueden generar malos entendidos en la fe, en nuestro diario vivir en el día de hoy. Por eso es muy interesante y es de suma importancia lo que venimos haciendo ya hace tiempo, de la teología bíblica, de preguntarnos qué creían los autores originales, los lectores originales. Porque yo puedo tener una idea del corazón y ellos tenían otra. Ahora, no significa decir quién estaba equivocado y quién no. Era la idea de la concepción que ellos tenían, ¿sí? Porque hoy sabemos que ellos no tenían el concepto del cerebro, ¿sí? Eso vino luego, ¿sí? Con la ciencia muchos años después, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de quién estaba en lo cierto y quién estaba equivocado, sino es entender cómo ellos veían el mundo, ¿sí? Por eso es importante justamente esto para entender y no caer en errores. Pero muy, muy interesante. Entonces, vemos justamente cómo el corazón tiene esta particularidad. Y es más, en Ezequiel 36, Dios le da esa promesa a su pueblo que iba a quitar un corazón de piedra y darle un corazón de carne. El pueblo de Dios, y esto es interesante también de que no solo Faraón endurece su corazón, nosotros continuamente podemos endurecer nuestro corazón ante la revelación, el poder, la autoridad de Dios, ¿sí? Y Dios le promete en Ezequiel a su pueblo que Dios iba a quitar ese corazón de piedra, ese corazón que rechaza a Dios, que se endurece con Dios. Le iba a dar un corazón de carne, blando, sensible a Dios, ¿sí? Después el autor de los Hebreos nos va a decir, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. No es una particularidad de Faraón por ser este monstruo marino, este gran dragón representante del caos. Es una particularidad humana en la cual nosotros continuamente endurecemos nuestro corazón ante el poder y la majestad de Dios. Y Dios nos invita, y también es producto de su revelación una y otra vez. Faraón, ablanda tu corazón. Sí. Ahí Carlos nos ayuda a pensar también esto, ¿no? Engañoso es el corazón, ¿sí? Jeremías 17. Cómo con el corazón se producen todas estas cosas. Ahora, sí. Exacto. Claro. Néstor acá nos dice que, para simplificar, ese endurecimiento de corazón es todo aquello que rechaza a Dios, ¿no? En Marcos, no vayamos, capítulo 3, versículo 5, dice que Jesús, se enoja con su pueblo y se entristece por la dureza, dice el texto, de su corazón. ¿Qué estaba haciendo este pueblo? Estaba esperando a ver si Jesús hacía un milagro en el día de reposo para acusarlo, para decirle, vos no tenés autoridad, ¿quién sos vos acá? Y Jesús se entristece por la dureza de su corazón. Y tiene que ver con esto, el rechazo a Dios. Ese corazón endurecido. Y una y otra vez vamos a tener en la Biblia como no solo Faraón, sino que su pueblo endurece su corazón. Ahora, volvamos a Éxodo y veamos cómo empieza y termina las plagas de la misma manera. Ahí, si están ahí en capítulo 7, vemos en el versículo 17, por ejemplo, dice, en la plaga de sangre, dice, por eso así ha dicho el Señor, con esto vas a saber que yo soy el Señor.
Con la vara que tengo en la mano voy a golpear el agua del río y ésta se convertirá en sangre. En cada milagro, Dios hace un anuncio. Con esto vas a saber, yo me voy a dar a conocer. Acuérdense, en el capítulo 5, que Faraón dice, ¿quién es Jehová? Bueno, Dios le está respondiendo. Con esto vas a saber. Dice, capítulo 7, versículo 22, en la misma plaga. Pero con los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo en sus encantamientos, el corazón de Faraón se endureció. Hay una señal, hay una manifestación del poder de Dios y hay un endurecimiento del corazón de Faraón. La plaga de las ranas, capítulo 8, versículo 10. El Faraón dijo, hazlo mañana. Y Moisés respondió, así se hará tal y como lo has dicho, para que sepas que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Esto que voy a hacer es para que vos sepas que no hay Dios como los dioses de Egipto. Dios no, es superior. Versículo 15 del capítulo 8. Y tal como el Señor le había dicho, en cuanto el Faraón vio que se le había dado un respiro, endureció su corazón y no les hizo caso. La plaga de los piojos, capítulo 8, versículo 19. Entonces los hechiceros le dijeron al Faraón, esto es obra del dedo de Dios. Pero tal como el Señor lo había dicho, el corazón del Faraón se endureció y no les hizo caso. Está absolutamente negado, ¿no? Como dice Martita. Y se endurece, ¿sí? Ante cada relato de estas plagas termina de la misma manera. Capítulo 8, versículo 22, la plaga de las moscas. Dice, ese día pondré aparte a la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no haya en ella una sola mosca. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Así, de esta manera, de lo que yo voy a hacer, vas a saber quién soy yo. Lo hace. ¿Y cómo termina? Versículo 32 del capítulo 8. Pero incluso en esta ocasión el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. La plaga del ganado, capítulo 9, versículo 7. Entonces el faraón mandó a ver y resultó que el ganado de los hijos de Israel no había muerto un solo animal. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Otra vez, Dios hace esta señal, le manifiesta su poder y faraón endurece su corazón. Capítulo 9, versículo 12, la plaga de las úlceras. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y tal y como el Señor lo había dicho, no les hizo caso a Moisés. La plaga del granizo, capítulo 9, versículo 14. Porque esta vez voy a enviar a tu corazón y a tus siervos y a tu pueblo todas mis plagas para que entiendas que no hay en toda la tierra otro Dios como yo. Le anuncia el propósito de las plagas. ¿Sí? Es darse a conocer. Recuerden que el pueblo de Dios no tenía conocimiento de Dios. Y es Dios revelándose. Y el éxodo tiene que ver con la revelación de Dios. Dice versículo 16 del capítulo 9, a decir verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Versículo 34, pero al ver el faraón que la lluvia había cesado, lo mismo que el granizo y los truenos, se obstinó en seguir pecando y tanto él como sus siervos endurecieron su corazón. De tal manera se endureció el corazón del faraón que no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Capítulo 10, versículo 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés, la plaga de las langostas, preséntate ante el faraón. Yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrarles a ellos estas mis señales. Hay un propósito en el endurecimiento del corazón de faraón. Es para mostrarle a faraón quién es Dios. ¿Sí?
para que tú le cuentes a tus hijos y a tus nietos las señales que hice entre ellos en Egipto. Así sabrán que yo soy el Señor. Versículo 22, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. La plaga de las tinieblas, capítulo 10, versículo 27, pero el Señor endureció el corazón y éste no quiso dejarlos. ¿Sí? La muerte de los primogénitos, capítulo 11, versículo 9 y 10. Entonces el Señor dijo, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto y el faraón no les va a hacer caso. Es para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues el Señor endureció el corazón de Faraón y no dejó salir de su pueblo a los hijos de Israel. Capítulo 14. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Versículo 4. Pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que vayan tras ustedes y seré glorificado en el Faraón y en todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Versículo 8, del capítulo 14. Y el Señor endureció el corazón de Faraón. Una y otra vez. Y termina, capítulo 15, versículo 11 y 12. Luego de una y otra manifestación del poder de Dios, controlando, sometiendo, derrotando a este monstruo del caos que oprimía a su pueblo, terminan cantando en el capítulo 15, versículo 11 y 12. Después de ver todo esto, ¿quién como tú, Señor entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra se los tragó. Si le preguntaban quién era Dios a un israelita, ¿sí? ¿Qué le iban a decir? Le iban a contar esta historia, ¿sí? Le iban a contar lo que Dios había hecho con ellos. Iban a alabar a Dios. Y por eso podemos decir que a la respuesta de Faraón, o a la pregunta de Faraón, ¿quién es Dios? Este es Dios. Este es Dios, que libera a su pueblo. Así que volvemos al capítulo 7. ¿Sí? Y vemos cómo esta primer señal nos anuncia lo que Dios estaba haciendo e iba a hacer. ¿Sí? Él iba a darse a conocer, ¿sí? A través de estas señales. 7 del 8 al 13. Entonces, esta representación de las serpientes tiene que ver con toda esta historia, ¿sí? De Dios sometiendo a Faraón, hasta incluso controlando a este monstruo marino para darse a conocer a su pueblo. Ahora, algunas conclusiones es que no podemos sacar justamente conclusiones doctrinales sobre la salvación por el endurecimiento del corazón, ya que se enmarca en un texto narrativo. Uno podría decir, bueno, es como Dios actúa, ¿sí? Y podemos sacar conclusiones doctrinales, ¿sí? A través de cómo Dios salva, pero acá no nos está hablando de la salvación, ¿sí? En el sentido como nosotros lo entendemos hoy. Entonces, este endurecimiento del corazón tiene un propósito que nos es anunciado una y otra vez, que es darse a conocer a Faraón, a los israelitas, a Egipto y enjuiciar a los dioses de esa región también. Entonces,
no tenemos que ir más allá. ¿Sí? Él quiere darse a conocer por bien de la humanidad. Ahora, nos revela también esta historia que Dios es poderoso y soberano, que incluso usa, domina y controla para sus propósitos los agentes del caos. Pablo va a decir, justamente usando este texto, ¿sí?, que Dios endureció también el corazón de Faraón, nos va a mencionar Pablo en el capítulo 9 de Romanos, justamente con un propósito. Dios tiene un propósito atrás de todo esto. ¿Sí? Y Dios salva a su pueblo oprimido a través de derrotar, ¿sí?, a este agente del caos, a Faraón. Y podemos ver cómo una y otra vez Dios usa incluso las mismas herramientas. Dios en este caso derrota a la serpiente con otra serpiente. En esta primer señal se traga justamente la serpiente de los magos. El pueblo de Dios era sanado de la picadura de la serpiente por mirar a una serpiente. Goliat, ¿sí?, es derrotado con su propia espada. Y Jesús vence la muerte con su muerte. La gran paradoja, el gran chiste de Dios es usando el arma de los enemigos para derrotar al mismo enemigo. Entonces, a través de la experiencia del Éxodo, es que el pueblo puede conocer a Dios. Y Jesús inaugura este nuevo Éxodo. Es el verdadero libertador y quien nos revela verdaderamente a Dios en plenitud. Ahora, que no tengamos corazones endurecidos como Faraón. Jesús viene, nos revela a Dios. ¿Y cómo va a ser nuestra disposición en nuestro corazón? ¿A humillarnos? ¿A sujetarnos a su poder y su autoridad? ¿O endurecer nuestro corazón? Hebreos 3 dice, capítulo 3, versículo 7, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Hoy en día nosotros, hermanos, ante la revelación de Dios, ante el poder de Dios, ante su palabra, podemos, al igual que Faraón, endurecer nuestros corazones. Que Dios examine nuestros corazones, ¿sí?, que podamos ser sensibles a su revelación, a su poder y someternos a su autoridad. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno que te has revelado a la humanidad. Decidiste, Señor, acercarte a nosotros y rescatarnos y mostrarnos tu camino, Señor. Que podamos, Dios, tener corazones sensibles y humildes para reconocerte. Señor, y gracias por la obra de Jesucristo, quien ha derrotado a nuestros enemigos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.